Tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Axel Juárez Carachure, estudiante del primer semestre de carrera de Ingeniería en Gestión Industrial. El motivo del video es para la materia de lenguaje matemático y es acerca de las conclusiones de los puntos uno, 2 y 3 y una breve explicación de los ejercicios realizados. En cuanto a los puntos uno, 2 y 3, sinceramente pues, tenía años que no escuchaba nada acerca de matemáticas, ni mucho menos de lenguaje matemático, y al ver la materia por primera vez y ver lo que se iba a abordar, tenía un poco de miedo de no recordar o no saber nada, ¿no? Pero conforme fui viendo la primera clase grabada y fui haciendo la tarea, recordé varios conceptos o varias cosas que había aprendido en la preparatoria hace muchos años, pero en fin, el punto número uno, habla de hacer la definición de lo que es el lenguaje natural y el lenguaje matemático. En mis propias palabras, el lenguaje es la manera que tenemos los seres humanos para expresar sentimientos e ideas. Todo esto basado en un contexto, en el contexto en el que crecemos, en el que nos desarrollamos, y como lo ponía en la reflexión, no es lo mismo el lenguaje que uno utiliza al lenguaje que una persona adulta mayor utiliza, y el lenguaje tampoco es lo mismo a lo que un niño utiliza, porque, por ejemplo, tengo un hermanito de 8 años y hay cosas que luego yo no comprendo que él me dice, pero a eso voy, ¿no? El lenguaje va cambiando bajo el contexto en el que uno crece. Conforme al lenguaje matemático, pues es un lenguaje más conciso, más preciso, más directo, que ayuda a la resolución de problemas y utiliza símbolos, teoremas, axiomas y creo que ya. Eso al punto uno de la tarea. El punto dos, déjame ver por qué se me olvida. Mm, mm, mm. Bueno, el punto 2 habla de qué diferencias hay entre el lenguaje matemático y formal. Eh, el lenguaje matemático como fundamento para el razonamiento lógico y la formalización en áreas de la ingeniería. Pues las grandes diferencias, como lo mencionaba, pues el lenguaje formal utiliza símbolos, es preciso, es directo, y en cambio el lenguaje natural es ambiguo, es más fluido para explicar cosas, pero pues, se puede malinterpretar. En cuestión de la aplicación a la ingeniería, eh, creo que pues tiene mucho que ver, ¿no? Yo había elegido el ejemplo de los circuitos eléctricos para explicar lo del lenguaje matemático y les decía que eh, el tener un diagrama o una manera de cómo saber cómo se conectan, no sé, los conectores de la electricidad o los enchufes, hace que podamos entenderlo tanto uno como otra persona que sabe interpretar a lo mejor esos símbolos, ¿no? Es el lenguaje, vaya. Ahora, utilizando otro ejemplo, decía, me acuerdo, la tarea que era de por ejemplo, en los proyectos de ingeniería civil o algo así, y en ese caso, pues los ingenieros, vaya, eh, utilizan el lenguaje matemático para dar a entender los planos o lo que quieren realizar. No sé si, bueno, eso sería conforme el lenguaje matemático aplicado hacia la ingeniería. Un poco de la explicación de cómo realicé los ejercicios. En el ejercicio número uno,
no fue, no fue tan complicado porque tan solo había que identificar si era lenguaje natural, era lenguaje matemático. Creo que si había símbolos era lenguaje matemático, si eran letras era lenguaje natural. En el ejercicio número 2 era reescribir una frase con notación matemática. Yo elegí el cuadrado de la diferencia entre dos números reales es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el producto de ambos números. Ahí es lo que le comentaba un poco acerca de lo que había recordado un poco de mis clases de preparatoria, donde te enseñan estas fórmulas, ¿no? Eh, Creo que había una ley que decía el cuadrado del primero menos el doble del segundo, del primero y el segundo, entre cosas así. Entonces, recordando un poquito de eso, pues fue que me pude basar para hacer el resultado y espero que esté bien. En cuanto al ejercicio número 3, este, el ejercicio número 3 nos comentó que no lo debíamos hacer, perdón. El ejercicio número 4 era lo que le comentaba, era teníamos que elegir un ejemplo de los que nos había puesto en cuestión de circuitos eléctricos de la ingeniería. Yo elegí lo de los circuitos eléctricos precisamente por lo que explicaba, que pues al ver un diagrama de cómo se va, cómo van las conexiones con los símbolos, por ejemplo, el positivo que es la luz, ¿no? Que da la corriente, o el negativo que es la tierra, cómo nos explica cómo vaya, cómo deben ir conectados para que no haya un mal funcionamiento, una descarga o un choque, ¿no? Y por ahí en la reflexión creo que también le hablaba y le comentaba que era curioso que había elegido ese ejemplo o ese ejercicio, porque en mi caso, cuando cuando quise aprender a cambiar interruptores eléctricos o conectores eléctricos, encontré un librito que le pertenecía a mi abuelo, o le pertenece, y en base a eso fue que fui aprendiendo. Entonces, ahorita que estábamos hablando del lenguaje, eh, pues a pesar de que el libro, vaya, tiene más de 10 años, 20 años, más, yo creo, 30 años por lo menos, este, y él lo llegó a ocupar o llegó a aprender de la misma manera que yo aprendí, pues pasó el tiempo y atendiendo o aprendiendo, sabiendo cómo utilizar estos símbolos o qué significan, pues fue que pude aprender a hacer los cambios, ¿no? Los cambios de las conexiones. Y en el ejercicio 5 era como lo contrario del ejercicio 2. Usted ponía, vaya, el lenguaje matemático, quería que lo transformáramos a natural. Ahí sí me costó un poquito más de trabajo porque había símbolos que no había, que no conocía. Yo elegí uno que tal cual tiene una P, un paréntesis, A, algo así, una B, paréntesis igual. Y en un principio sí dije, rayos, estoy totalmente perdido. Entonces me puse a investigar símbolo por símbolo como que era, y lo que yo encontré era que, por ejemplo, según yo, y espero que esté bien, es que eso que, como le comentaba, era la probabilidad de que ocurran dos eventos simultáneamente es igual al producto de las probabilidades de dos eventos, donde los dos eventos son eventos independientes. Y digo, me costó un poco de trabajo, no estaba familiarizado con la mayoría de los símbolos, salvo con el igual y tal vez la multiplicación, pero la P en algunos lados me aparecía como otra cosa, y al final creo que decidí irme tras lo que sonaba tal vez un poco más lógico, que era la probabilidad. Y pues, en conclusión, para hacer la primera actividad, bueno, la semana 2, creo que aprendí o retomé mucho conocimiento que no tenía años que no tocaba, no sabía que todavía lo recordara tan bien. Eh, Me dio mucho gusto y felicidad volver a retomar los estudios y darme cuenta que estoy volviendo a aprender de nuevo, ¿no? Pequeñas cositas o grandes cositas, pero volviendo a aprender de nuevo. Eh,
pues sin más, me despido. Espero que tengan una buena tarde, noche, mañana. Hasta luego.